La sociedad anónima se encuentra regulada por el derecho mercantil. ¿Qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima, también conocida por sus abreviaturas SA, es un tipo de sociedad mercantil en el que la responsabilidad de los socios se limita al capital que hayan aportado. Esto quiere decir que se crea una empresa, una sociedad, y se necesitan posiblemente 100,000 pesos. Existen 4 accionistas, cada accionista va a aportar de a 10,000 pesos, serían 3 accionistas aportan de a 10,000 pesos, serían 30,000, y uno de ellos aporta 60,000. Querrá decir que este accionista tendrá mayor peso ante los otros y se va a regular por medio del aporte de capital que ellos realicen. Estas sociedades anónimas es el más claro ejemplo de la sociedad capitalista en el mundo empresarial. Existen muchas empresas, muchas sociedades anónimas, por ejemplo, Nestlé, Banco Santander y también la muy conocida Apple. ¿Qué es la escritura social? Para que se dé una sociedad anónima, tiene que estar establecida en una escritura. Se conoce lo que es la escritura social, o también conocida como acta constitutiva, al documento legal en el cual se expresa cómo se declara una empresa ante el sistema fiscal de un país, exponiendo dentro de este diferentes características como el giro de la empresa, o sea, a qué se va a dedicar esta empresa, la razón social y el domicilio, además de definir quiénes son los accionistas, quiénes son los responsables legales de la sociedad anónima, los porcentajes de participación dentro de la sociedad, entre otros detalles que dan forma a la compañía. Es muy importante que este tipo de actas se den a cabo para que legalmente quede constituida una sociedad anónima. ¿Cuáles son los requisitos? Para que se realice una acta constitutiva debe de contar con ciertos requisitos: el nombre, domicilio y nacionalidad de cada uno de los integrantes que constituye la empresa. Quiere decir que se va a crear una sociedad anónima y pueden hacerla personas de diferentes nacionalidades. Si serían puros mexicanos, se tiene que establecer ahí el nombre de la persona, el domicilio y su nacionalidad. Objeto de la empresa: ¿cuál va a ser la razón o a qué se va a dedicar esta empresa? La duración de la sociedad. Esto quiere decir que dentro de esta acta constitutiva se va a estipular cuánto tiempo durará la sociedad para que posteriormente esta se deshaga. Distribución de las aportaciones en capital o especie que realice por cada miembro. Pudiera ser que cuando se realice una sociedad anónima se pida que aporten cierto capital, cierta cantidad de dinero, pero también puede ser en especie, puede ser en objetos, en bienes muebles o bienes inmuebles para la constitución o la creación de esta sociedad anónima. ¿Cuáles son las funciones a desempeñar de cada miembro dentro de la empresa? Ahí, en esta acta constitutiva, se debe de establecer cuáles van a ser las funciones de cada uno de los integrantes de la sociedad, para que más adelante no haya tantos desacuerdos. La razón social o función de la empresa y su domicilio social. ¿Qué es el capital social? El capital social es la suma de los aportes que realizan los socios al formar una sociedad mercantil, o sea, la cantidad de dinero o de cosas en especie que se aportarán cada uno de los socios. Se forma con el conjunto de dinero, los bienes y los derechos patrimoniales valorados económicamente en su constitución, o sea, en su creación o en un momento futuro. Es una forma de identificar a los socios que forman la empresa según la participación patrimonial. Se convierte en una garantía frente a terceras personas. De la Constitución, ¿cuál es su fundamento legal? Su fundamento está en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya 2 socios como mínimo. Quiere decir que si hay una persona que quiera realizar una sociedad anónima, no se puede. Tiene que ser como mínimo 2 personas. Y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. En este caso, si se crean una empresa, una sociedad, cada uno de los socios debe de
inscribir una acción, o sea, van a ir al 50-50 de estas acciones. Que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito. Quiere decir que mínimo debe de haber un aporte de 50,000 pesos para que se cree una sociedad anónima. Cada uno de los socios deberá de aportar 25%, desde el 50% de este capital. Y supongamos que estamos hablando de 50,000 pesos, cada socio deberá de poner 25,000 pesos. Párrafo tercero, que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Quiere decir que estamos hablando del 50% de 50,000 pesos, el 20% serían 10,000 pesos. Cada socio deberá demostrar en efectivo 5,000 pesos, que esto equivale al 20% de 50,000. Párrafo cuarto, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción y que haya de pagarse. Quiere decir que si estamos hablando que son 2 acciones, cada acción tendrá un valor de 25,000 pesos, y esto debe de estar estipulado en el acta constitutiva. ¿Qué son las acciones? Las acciones son títulos de crédito nominativos que integran el capital en las sociedades de capital y sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios. Esto quiere decir que estas acciones les van a dar cierto poder a los socios. Ellos tendrán la facultad de tomar decisiones dentro de esta sociedad anónima, así como podrán vender estas acciones a otras personas y estos tendrán el título de socios. La responsabilidad de los socios. La sociedad anónima entonces es una sociedad en la que los socios tienen responsabilidades limitadas. Quiere decir que se va a limitar por medio de las aportaciones que ellos hayan hecho en numerario, o sea, en dinero. A diferencia de las sociedades de personas, la totalidad de los patrimonios de los socios no queda expuesto a los terceros acreedores de la sociedad, sino que hay un límite que está determinado por el monto de sus acciones. Es muy importante tomar esto en cuenta, ya que la persona que aporte mayor a la sociedad tendrá mayor decisiones, ya que las acciones nos van a decir que estas personas podrán tomar decisiones de acuerdo a esta cantidad de acciones que tengan o de las cuales sean portadores. ¿Cuál es la estructura de la sociedad anónima? La sociedad anónima opera a través de diversos órganos, a saber, el órgano deliberante, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. ¿Qué hace el órgano deliberante? El órgano deliberante de las sociedades anónimas es la Asamblea General de Accionistas. Son las reuniones que realizan estos accionistas. Este es el órgano supremo de la sociedad. Está fundamentado en el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General de Accionistas se integra por todos los socios. Quiere decir que todas las personas que hayan aportado cierto capital para la creación de esta empresa serán socios y estarán constituidos dentro de estas asambleas. La Asamblea General de los Accionistas se integra por todos los socios y se encarga de tomar decisiones que afecten la existencia de las mismas sociedades. Todos estos socios que han aportado un capital, ya sea en efectivo o en especie, tendrán la facultad de tomar decisiones que le convengan a la empresa o a la sociedad anónima. ¿Cuáles son los tipos de asambleas? Las asambleas general de accionistas se reúnen con regularidad. Debe de hacerlo de manera regular. Dependiendo de la frecuencia y las decisiones que se toman en una reunión, las asambleas se clasifican tienen una clasificación de estas asambleas. A continuación se las voy a describir. Número 1, asamblea constitutiva. Número 2, asamblea ordinaria. Número 3, asamblea extraordinaria. Y número 4, asamblea especial. ¿Qué hace la Asamblea Constitutiva?
La asamblea constitutiva es aquella en la que los socios se reúnen para aprobar la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos. Se encuentra regulada en el artículo 100 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta asamblea se hace para crear esta sociedad anónima, y se van a establecer los estatutos que van a regir a este tipo de sociedad. La asamblea extraordinaria. Las asambleas ordinarias se celebran la asamblea ordinaria se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses siguientes a la clausura del ejercicio social, quiere decir al término del año, que se encuentra regulada en el artículo 179 al 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de que no se realice la asamblea, supongamos por X razón no se realizó esta asamblea, los accionistas que representen por lo menos 33% del capital, quiere decir que estas personas que se reúnan por lo menos el 33% de las acciones de los accionistas tendrán la facultad de solicitar al administrador o al consejo de administrador que se realice una convocatoria para realizar esta asamblea. Si por X razón no se puede hacerlo, ellos exigirán que se realice estas asambleas para el bien de la sociedad. La asamblea extraordinaria. Las asambleas extraordinarias se realizan en cualquier tiempo para tomar alguna de las siguientes decisiones. Para la prórroga de la duración de la sociedad. Dentro del acta constitutiva se crea un apartado donde se va a mencionar que la sociedad tiene cierta duración. Cuando se hagan estas asambleas extraordinarias van a poder tratar este punto, que pueden hacer que se extienda o se disminuya el tiempo que se había estipulado de la sociedad anónima. La transformación, puede haber una transformación de esta sociedad. La fusión, podemos en este apartado fusionar una sociedad anónima con otra. Quiere decir, supongamos que está Nestlé y busca otra empresa, otra sociedad que tenga un producto similar, entonces ella la fusiona y ya serían, de estas dos sociedades, sería una sola sociedad anónima. La escisión, esta escisión quiere decir que se va a dividir una sociedad anónima. Supongamos que tienen un conflicto de intereses los accionistas y deciden hacer una división, una escisión. Podrán solicitar que se divida esta empresa para a lo mejor limar esas asperezas o evitar unos posiblemente conflictos más fuertes, o si la empresa ya creció bastante puedan dividirla en dos. La disolución de la sociedad, esto es para la extinción de la sociedad anónima. También en este tipo de asambleas pueden solicitar que se deshagan estas sociedades. El aumento o reducción del capital social, si posiblemente a la empresa le está yendo muy bien, podrán solicitar que se le inyecte mayor capital para que así tengan mayor rendimiento los accionistas. El aumento o reducción del capital social, la emisión de acciones privilegiadas o de bonos, el cambio de objeto social. Si una empresa tenía un objeto social determinado, en estas asambleas se podrá solicitar que se cambie este objeto social por cualquier razón que los accionistas determinen. Esto me imagino que sería para el bien de la empresa. Cualquier modificación a los estatutos, si se han establecido en la acta constitutiva ciertos estatutos que van a regir a la sociedad anónima, aquí se pueden modificar sobre el transcurso del tiempo. La asamblea especial. Las asambleas especiales tienen objeto de reunir a los tenedores de una clase de acciones para poder deliberar sobre una proposición que puedan afectar sus derechos. Está regulado en el artículo 95 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta es una disposición para combatir los conflictos de intereses entre las distintas clases de accionistas. Quiere decir que si los accionistas tienen ciertos conflictos, aquí podrán tener diversas decisiones para poder limar esas asperezas.
El órgano de administración. El órgano de administración de las sociedades anónimas está integrado por un administrador único o el consejo de administrador. ¿Cómo se da este consejo de administrador? Si existiera nada más uno y posteriormente se dan dos administradores, a esto se le llamaría consejo de administrador. Este órgano se encarga de tomar decisiones diarias para desempeñar las actividades de la sociedad. Los administradores pueden ser nombrados de entre los accionistas o terceros extraños a la sociedad. Quiere decir que estos administradores podrán salir de los mismos accionistas que hayan formado la sociedad anónima, pero también se puede contratar a una persona extraña a estos accionistas. Puede ser un especialista para que pueda administrar la sociedad. Esta sociedad tendrá que pagarle a este administrador. Este nombramiento solo puede tener a personas físicas, quiere decir que solamente van a ser a personas, no a una empresa. Las personas designadas como administradores deben otorgar una garantía para poder desempeñar su cargo. Quiere decir que estas personas tendrán que mostrar algún bien, alguna escritura de algún bien inmueble o cierta cantidad de dinero para que puedan ser administradores. Esta fungiría como una garantía. ¿Qué es el quórum? Para que una asamblea pueda llevarse a cabo, o sea, una reunión de los accionistas y sus deliberaciones produzcan efectos, o sea, sus decisiones tengan los efectos que se pretenden, es necesario cumplir con los requisitos de asistencia mínima establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para que tengan lugar las asambleas ordinarias, es necesario que estén presentes los tenedores, o sea, los accionistas de las acciones representativas de por lo menos la mitad del capital social. Supongamos que hay una empresa que tiene 1000 acciones, tienen que estar los tenedores de estas acciones, mínimo 500 acciones. Si de estas 1000 acciones lo integran 30 personas, 20 personas tienen 500 acciones y otras 10 tienen esas 500 acciones, tendrán que juntarse las acciones que estamos hablando, que serán 500 acciones. Por ejemplo, pudieran ser las 10 personas que tienen esas acciones o las 20 personas que tienen las otras 500 acciones. Con esto se podrán tomar estas decisiones. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Esto lo establece en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En caso de que las asambleas extraordinarias se requiere que estén presentes de los tenedores de las acciones que presenten por lo menos 3/4 partes del capital social. En este caso, en este tipo de asambleas, va a ser el 75% de presencia de las acciones, de los que tengan estas 75%. Sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de las acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Esto tendrá que ver con el 50% del capital social que integra la empresa. Las actas de las discusiones y deliberaciones tomadas en una asamblea de accionistas deben de hacerse constar en un libro de actas. Todas las decisiones que tengan las asambleas o los diferentes tipos de asambleas que se realicen dentro de esta sociedad mercantil se tendrán que asentar en un libro de actas. Las actas deben de estar firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Solamente serán firmadas por estas personas para que se lleve a cabo y se conste que se llevaron estos acuerdos dentro de la sociedad anónima. El órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia se integra por el comisario o comisarios. Ya habíamos dicho que los comisarios pudieran ser 2 o más personas y las funciones de vigilar los actos de administradores. La posición de los administradores crea incentivos para que realicen actos que les beneficien a costa de los socios. Por esta razón, los comisarios vigilarán la actuación de los administradores. Esto quiere decir que estos comisarios se encargarán de vigilar lo que hace el administrador o los administradores durante las tareas diarias que se hacen dentro de la sociedad anónima. Pudiera ser un comisario dentro de los mismos socios o pueden contratar a un tercero.
Este cargo puede ser desempeñado por los mismos socios o terceros extraños a la sociedad. No obstante, están imposibilitados para ser administradores de la sociedad anónima o de las personas que están inhabilitadas para ejercer el comercio, empleados familiares y los administradores. Se encuentra regulado en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Quiere decir que las personas que quieran ser comisarios no podrán ser familiares de los administradores. Esto es para que las actividades que se realicen dentro de la sociedad anónima se realicen con eficacia para el beneficio de todos los accionistas y no solamente del administrador. Bueno, pues este fue mi tema de exposición. Espero cumplir las expectativas y haber sido claro en todos los puntos que se tomaron. Muchas gracias por su atención.